Hola chicos, y para tejer este cardigan vamos a necesitar estambre de cualquier estilo y color, preferiblemente que sea de hebra gruesa. Yo voy a utilizar este estambre. Su composición es 60% algodón, 40% acrílico, y aunque la etiqueta del ovillo me recomienda utilizar un gancho de crochet de 3.75 milímetros, vamos a utilizar uno un poco más grande. Este es un gancho de crochet de 5 milímetros para que el cardigan nos quede bien sueltecito. También vamos a necesitar cinta métrica, una aguja lanera, algunos separadores de puntos y por supuesto botones. Sí chicos, si ustedes están en Colombia y están interesados en adquirir este kit, viene así completo con todo lo que les acabo de enseñar. También viene incluido un PDF con instrucciones básicas y viene así en una cajita. Fíjense, esta cajita identificada. Acá en la descripción del video les voy a dejar el enlace tanto a su WhatsApp como a su página de Instagram por si están interesados en adquirir este kit, ¿sí? Si no, no se preocupen, pueden utilizar, como les dije, cualquier lana que sea de preferencia de hebra gruesa. Bien, teniendo todo esto listo, comencemos. Y bien chicos, antes de comenzar, este cardigan lo vamos a realizar en 5 partes. Una parte que corresponde a la espalda, 2 partes que corresponden al frente y las 2 mangas. Bien, entonces, para completar el cardigan vamos a necesitar 3 medidas. Una medida que es la del contorno del busto, una medida desde acá, desde el hombro hasta el largo que ustedes deseen, y también vamos a necesitar la medida del largo de manga. Sí, entonces para distribuir las medidas, con la medida que nos dio en el contorno del busto, yo voy a realizar una talla L. En mi caso, la medida del contorno del busto son 110 centímetros. ¿Sí? Voy a hacer una talla personalizada. Igualmente, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial del contorno del busto para cada talla. ¿Sí? Entonces, a estos 110 centímetros o a la medida que ustedes les dio del contorno del busto, a esos 110 centímetros, todas las tallas les vamos a sumar 6 centímetros. ¿Sí? Le vamos a sumar 6 centímetros para que no nos quede tan ajustado el cardigan. La idea es que nos quede bastante sueltecito. Entonces a mí me da un total de 116 centímetros. Tengo 110 centímetros más 6 es igual a 116 centímetros. ¿Sí? Ahora, para yo distribuir estos 116 centímetros entre la espalda y el pecho, para la espalda, ¿sí? Entonces para la espalda, estos 116 centímetros lo vamos a dividir entre 2. Entonces tenemos 116 entre 2 son 58 centímetros. Son 58 centímetros que vamos a utilizar para la espalda, y para el pecho vienen siendo 58 centímetros entre 2, ¿sí? Porque la parte del frente la vamos a realizar en 2 partes, por decirlo de alguna manera. Entonces para el pecho tenemos 58 entre 2, me dan 29 centímetros. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos distribuidas las medidas para poder comenzar, ¿sí? Entonces vamos a comenzar realizando la parte del pecho, y para este vamos a utilizar 29 centímetros. Bien. Vamos a realizar el resorte. Entonces hacemos el nudo deslizado, ajustamos acá y vamos a tejer 10 cadenitas. ¿Sí? Estas cadenas no las vamos a hacer muy apretadas, tenemos que tejerlas un poquito sueltas. 1, 2, 3. Sí, fíjense que las cadenitas no están apretaditas. Este resorte puede ser también tan ancho como ustedes lo deseen. Entonces estas 10 cadenitas, para que tengan una referencia, me dan un ancho de resorte de 7 centímetros. Si ustedes quieren el resorte más finito, pues hacen menos cadenas, y si lo quieren por el contrario más ancho, pues hacen más cadenitas. Una vez que tengamos nuestras 10 cadenitas, para comenzar la primera vuelta hacemos una cadena adicional. Esta cadenita no me cuenta como punto ni nada, sino que es simplemente para tomar altura. Y vamos a tejer puntos bajos. Pero los puntos bajos no los vamos a tejer donde siempre los tejemos, acá en la cadena, sino que le vamos a dar vuelta. ¿Sí? Fíjense, en la parte de atrás de las cadenitas se nos hace como una tercera hebra. En esa tercera hebra es donde vamos a tejer los puntos bajos. Bien, entonces fíjense, aquí está la primera hebra, que es de la última cadena, que no vamos a contar como punto. Comenzamos en la siguiente
y la vamos a atravesar así. Tomamos esta hebra. ¿Sí? Si aquí ustedes hacen las cadenas muy apretadas, va a ser muy difícil de atravesar esa hebra. Por eso es que hay que hacer las cadenitas sueltas. Traemos hebra y comenzamos a tejer el primer punto bajo. ¿Sí? Repetimos el siguiente punto bajo. Todos los vamos a hacer en la hebra de atrás. Atravesamos. Traemos hebra y tejemos el segundo punto bajo. ¿Sí? Seguimos repitiendo, fíjense en la hebra de atrás, atravesamos la aguja, traemos hebra y tejemos el siguiente punto bajo. Seguimos repitiendo hasta finalizar. Al finalizar tenemos que tener 10 puntos bajos y hacemos el punto bajo número 10. Sí, fíjense, la primera vuelta se ve de esta manera. Para comenzar la siguiente y todas las vueltas para el resorte de aquí en adelante, entonces tejemos una cadenita, giramos. Esta cadenita no la estamos contando como punto ni nada. Y para tejer siempre el primer y el último punto lo vamos a hacer de manera normal. Entonces aquí en este primer agujerito tejemos el primer punto bajo. Y para realizar el resorte, entonces fíjense, miramos los puntos así desde arriba y nos damos cuenta que en la parte superior del punto se forman como unas cadenas. ¿Sí? Vamos a tejer en la hebra que está acá hacia afuera. Entonces esto es a partir del segundo punto. Fíjense. Aquí está la cadenita del punto, la atravesamos así y allí tejemos el siguiente punto bajo. Hacemos el segundo, el tercero, fíjense que la cadenita del punto está acá, lo atravieso por la mitad. Aquí hago el tercero. Les repito una vez más, la cadenita del punto la tomamos por la mitad. Traemos hebra, seguimos tejiendo, fíjense, seguimos repitiendo ahora en la cadenita de afuera hasta llegar acá al final, ¿sí? Porque siempre el primer y el último punto lo hacemos de forma normal. Tejemos el punto número 9 en la hebra de afuera y el 10º punto, fíjense, aquí está el agujerito del último punto, entonces el último punto lo tejemos normal. Normal significa que lo atravesamos desde acá. Entonces acá pasamos la aguja, atravesamos el punto completo, fíjense que pasamos la cadena completa y allí tejemos el último punto. ¿Sí? Fíjense, la segunda vuelta se ve así. Les repito, la tercera vuelta, entonces para comenzar todas las vueltas hacemos una cadenita, giramos, comenzamos tejiendo el primer punto de manera normal, acá, 1. A partir del segundo los miramos así desde arriba, comenzamos acá, fíjense, en la cadenita de afuera, hacemos el segundo, el tercero, hacemos el punto bajo número 9 y el último, fíjense, aquí me queda el agujerito, lo tejo de forma normal. ¿Sí? Hago acá, atravieso completo el punto y hago el último punto bajo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo una y otra vez hasta que tengamos la medida de largo necesaria. Esa medida de largo necesaria es la del pecho. Yo voy a tejer hasta tener 29 centímetros de largo únicamente con punto resorte. Y aquí ya me estoy acercando a lo que será mi última vuelta. Fíjense, esto se ve así. Sí, como les dije, es cuestión de repetir. A mí me gusta tejer el primer y el último punto bajo de forma normal porque me parece que esto queda como más recto. Sí, entonces, una vez que lo tengamos listo, para medirlo, recuerden que en mi caso son 29 centímetros. Tengo que llegar hasta acá. Esto para medirlo no lo vamos a estirar ni nada porque recuerden que queremos que esto nos quede así bien sueltecito. Entonces así tal cual está lo sobreponemos y lo medimos. Y acá tengo los 29 centímetros completitos. ¿Sí? Solo para que tengan una referencia, con esta lana que yo estoy utilizando para estos 29 centímetros acabo de realizar 39 vueltas. Bien, cuenten cuántas vueltas tienen porque para hacer el otro lado, la otra parte del pecho, tienen que tener exactamente la
la misma cantidad, ¿sí? Tomen nota por allí de cuántas vueltas tienen. Ahora, una vez que tengamos el resorte listo, vamos a comenzar a tejer de acá hacia arriba, ¿sí? Para hacer eso, entonces, desde acá, aquí vamos a hacer una cadenita y comenzamos a tejer en la parte de acá. Entonces, la primera vuelta la vamos a hacer con puntos bajos como para establecer una base para continuar tejiendo, ¿sí? Entonces, el primer punto bajo, fíjense, aquí está el último punto bajo que hicimos. El primer punto bajo lo vamos a tejer atravesando ese punto, ¿sí? Fíjense, lo atravesamos aquí por la mitad y allí vamos a tejer el primer punto bajo. El siguiente punto bajo, fíjense, aquí se me hace como un agujerito. Allí puedo tejer el siguiente punto bajo. Vayan contando cuántos puntos bajos van tejiendo porque igual del otro lado tienen que tener exactamente la misma cantidad, ¿sí? Para tejer el siguiente punto bajo, fíjense, aquí puedo atravesar este punto por la mitad. Es como que en cada vuelta hacemos un punto bajo, ¿sí? Pero tenemos que determinar en dónde está cada vuelta. Fíjense, aquí tenemos un agujerito. En ese agujerito podemos tejer el siguiente punto bajo. Llevo 1, 2, 3, 4. Sigo tejiendo. Tejí en este agujerito, ahora acá en la mitad. Como que atravieso este punto, ¿sí? Aquí hago el punto número 5, en el agujerito hago el punto número 6 y me va a ir quedando así, ¿sí? Voy a seguir repitiendo hasta llegar acá al final. Recuerden ir contando los puntos. Aquí antes de continuar, antes de finalizar, fíjense que la colita de hebra con la que yo terminé está acá hacia arriba, ¿sí? Ustedes la pueden tener acá abajo, acá hacia arriba. Si la tienen acá hacia arriba, aprovechen de pasarla hacia acá. Y de una vez la vamos a ocultar, ¿sí? Entonces seguimos tejiendo los puntos, pero allí vamos ocultando esa hebra. Hacemos el último punto bajo y fíjense, ¿sí? Como yo tenía 39 vueltas, acá tengo 39 puntos bajos. Bien, entonces, para comenzar la segunda vuelta, aquí antes de continuar, fíjense, en la parte de acá, vamos a colocar un marcador. Es simplemente para indicarnos. Voy a colocarlo acá. ¿Sí? Voy a colocarlo acá. Con esto hacia el frente. Esto lo único que me va a indicar es que esta va a ser el derecho, ¿sí? O sea, esta va a ser la parte del frente. ¿Por qué? Porque donde tejemos acá los puntos bajos es lo que vamos a considerar nuestro derecho, ¿sí? Porque por la parte de atrás, fíjense que como que se marcan bastante. Entonces la idea es que se vea lo más prolijo posible, por eso vamos a tomar desde ya este lado como el derecho. Bien, entonces, para comenzar la segunda vuelta y prácticamente todas las vueltas de aquí en adelante, porque lo que vamos a hacer es repetir, entonces, estando acá, tejemos 2 cadenitas, giramos y acá vamos a comenzar a tejer puntos altos, ¿sí? Entonces, enlazamos el primer punto alto. Estas 2 cadenitas con las que tomamos altura no las vamos a contar como puntos, ¿sí? Esta es simplemente para tomar altura. Entonces, como no la estamos contando las 2 cadenitas, el primer punto alto lo vamos a comenzar allí en el agujerito donde salen las cadenas, ¿sí? Cuando tejemos con lana gruesa, por lo menos en mi caso, yo no tiendo a contar estas 2 cadenas como punto, porque cuando tejemos con lana gruesa, vengan, les enseño, fíjense, si yo cuento las 2 cadenitas como punto y comienzo a tejer el punto donde me corresponde, que viene siendo acá, porque este es el de las cadenitas, si yo comienzo a tejer mis puntos altos acá, voy a tejer un par de puntos, fíjense que acá me va a quedar un agujerito. Esto casi siempre sucede cuando las lanas son muy gruesas. Por eso es que yo no tiendo a contar estas 2 cadenas como punto, para que no se me vaya a ver ese agujerito en todas las vueltas. Bien, entonces, no contamos las 2 cadenas como punto, comenzamos allí tejiendo el primer punto alto. Bueno, el punto alto me quedan 3 aros, paso por 2, paso por 2.
¿sí? Enlazo y lo que voy a hacer es tejer un punto alto sobre cada punto bajo que acabé de realizar. ¿Sí? Me va a quedar así. Recuerden que no estamos contando las cadenitas. Comenzamos acá, llevamos 3. Seguimos repitiendo hasta finalizar. Si acá tenía 39 puntos bajos, aquí arriba en la segunda vuelta debo de tener 39 puntos altos también. Y aquí ya estoy llegando al último punto. Fíjense, hago el último punto alto sobre el último punto bajo. Y fíjense, esto se ve así. Como estamos utilizando un ganchito más grande, este es de 5 milímetros, me tiene que quedar así bien sueltecito, ¿sí? Esto no se tiene que sentir demasiado rígido. Entonces fíjense, ahora para comenzar la segunda vuelta y las vueltas que siguen de aquí en adelante, entonces estamos acá, tejemos dos cadenitas que no estamos contando como punto ni nada, son simplemente para tomar altura. Giramos, enlazamos y comenzamos acá en la base de las dos cadenitas. Fíjense, allí tejemos el primer punto alto porque las dos cadenitas no las estamos contando como punto. Y seguimos repitiendo un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Seguimos repitiendo hasta llegar acá al final. Y aquí ya estoy llegando al final. Fíjense, entonces hago el penúltimo punto alto. En mi caso, el punto alto número 38. Y para tejer el último punto alto, fíjense, aquí está el último puntito, ¿sí? Y las dos cadenitas con las que tomamos altura. Pero como las dos cadenitas no las estamos contando como puntos, pues no debemos tejerlas, sino el último punto alto llega hasta acá. Allí tejemos el último punto alto. Sí, fíjense, esto queda así. Estas dos cadenitas, recuerden que no las estamos tomando en cuenta. Seguimos repitiendo. Dos cadenitas, giramos. Dos cadenitas que no estamos contando como punto. Comenzamos a tejer el primer punto alto acá en la base de las cadenas. Punto alto y seguimos repitiendo. Entonces, seguimos repitiendo puntos altos hasta llegar acá. Como les acabo de enseñar, el último punto alto lo tejemos acá sobre el último punto alto. Las dos cadenitas no las estamos tomando en cuenta. Y lo que vamos a hacer es que vamos a seguir repitiendo una y otra vuelta hasta que tengamos el alto deseado. Este alto deseado va a ser hasta acá. Entonces, todo depende del largo que ustedes deseen realizarlo. En mi caso particular, el largo total de este cardigan va a ser de 53 centímetros. ¿Sí? Entonces yo voy a tejer una y otra vez hasta que desde acá hacia arriba mida 26.5 centímetros aproximadamente, que es la medida que yo necesito. Igualmente aquí en pantalla les dejo una imagen con la medida aproximada de este largo para cada talla. Y aquí ya estoy llegando al final de lo que será mi última vuelta. Fíjense, esto se ve así. Sí, lo único que hice fue repetir vueltas con puntos altos. Fíjense que al hacer acá los puntos como comenzamos, no se nos ven agujeritos por allí. Sí, me queda aquí el borde de esta manera. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar con puntos altos 15 vueltas. Y si sumamos la vuelta de punto bajo, pues tengo en total de 16 vueltas en la parte de acá. Y esto mide, fíjense, para medirlo lo colocamos así bien. Recuerden que en ningún momento lo vamos a estirar ni nada, lo vamos a dejar así tal cual está. Mide 26.7 centímetros, sí, casi los 27 centímetros, lo que en mi caso está súper bien para la talla que yo estoy realizando. Bien, entonces, una vez que finalicemos esta parte, ya tenemos que comenzar a hacer en la parte de acá la disminución para darle la forma que le vamos a dar en la parte del frente. Bien, para hacer las disminuciones, estando acá, tejemos como siempre las dos cadenitas, giramos y aquí, fíjense, al girar yo estoy por la parte del frente, ¿sí? Lo que va a ser el derecho de mi cardigan. Aquí vamos a colocar en la última vuelta que hicimos de puntos altos, vamos a colocar un marcador. Es simplemente para indicarnos que hasta allí tejimos las vueltas sin disminuciones. ¿Sí? Es simplemente para yo luego poder contar cuántas vueltas hago con disminución. Bien,
Y para comenzar acá la disminución, entonces enlazo. Para comenzar las disminuciones, aquí estas dos cadenitas sí cuentan como punto. ¿Sí? Entonces decimos que ya tenemos este punto tejido y comenzamos la disminución a partir de acá. ¿Sí? Decimos así porque si yo tejo acá y hago disminución no se va a notar tanto. Entonces comienzo acá. Para hacer la disminución de punto alto traigo hebra, me quedan 3 aros, enlazo paso por 2, no cierro el punto todavía porque si lo cierro estoy completando un punto alto y lo que voy a hacer es una disminución, entonces enlazo, en el puntito siguiente traigo hebra, atravieso 2 aros y ahora sí, me quedan 3 aros, enlazo y atravieso los 3. Ya completé la disminución de este lado. Sigo tejiendo de manera normal. En la parte de acá no voy a hacer disminución ni nada. Sigo tejiendo un punto alto sobre cada punto alto que tengo en la fila anterior. Finalizo el último punto donde siempre. ¿Sí? Recuerden que la disminución es solo de este lado. Entonces acá comienzo de forma normal, 2 cadenitas, giro. Y como acá no voy a hacer disminución ni nada, entonces aquí puedo tejer el punto alto de forma normal en la base de las cadenas como he venido haciendo. Tejo puntos altos hasta llegar acá y nos vemos acá para hacer nuevamente la disminución. Bien, y aquí ya estoy llegando al final, fíjense. Como acá, donde estoy haciendo las disminuciones, si estoy contando las 2 cadenitas como punto, digo entonces que me queda 1 y 2 puntos. A los últimos 2 puntos le vamos a hacer la disminución. Entonces me falta acá por tejer un punto alto normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? La disminución de la fila anterior que se convirtió en un punto y las 2 cadenitas. ¿Sí? Entonces hago allí la disminución. Les enseño nuevamente. Traigo hebra en la disminución, enlazo, atravieso 2 aros. Enlazo nuevamente en el último punto, que en este caso son las 2 cadenitas. Sobre la última cadenita, en la segunda, fíjense, estoy atravesando la segunda cadenita. Traigo hebra, enlazo, atravieso 2 aros y ahora me quedan 3 aros. Aquí puedo completar la disminución, enlazo y atravieso los 3. ¿Sí? De esta manera completo la disminución de este lado. Ahora sigo repitiendo, tejo 2 cadenitas, giro. Como estoy en el lado de la disminución, estas 2 cadenitas las estoy contando como punto, entonces comienzo con disminución, enlazo, este es el agujerito, entonces comienzo acá, traigo hebra, atravieso 2 aros, enlazo, traigo hebra nuevamente, atravieso 2 y completo la disminución atravesando 3. ¿Sí? Fíjense, de esta manera se va viendo. ¿Sí? Sigo repitiendo, entonces un punto alto sobre cada punto alto que tengo en la fila anterior. Y fíjense, esto se va a ir viendo de esta manera. Como pueden ver, acá ya comenzó a disminuir. ¿Sí? Seguimos repitiendo un par de vueltas más con disminución. Todas las vueltas las vamos a hacer con disminución hasta tener el largo deseado. Sí, entonces, si ustedes lo están haciendo para ustedes mismas, este largo va a ser hasta antes de llegar a la clavícula. Bien, entonces seguimos repitiendo, haciendo disminución únicamente de este lado. Sí, entonces para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 14 vueltas con disminuciones en la parte de acá. Voy a colocar un marcador. Recuerden que este marcador es simplemente para indicarme la cantidad de vueltas que hice con disminuciones. Y de aquí en adelante hasta llegar al hombro vamos a tejer recto sin disminución de ningún tipo. Sí, entonces aquí ya realicé las 2 cadenitas, giro y como de aquí en adelante voy a tejer recto, entonces sí tejo el agujerito este que es la base de las cadenas y comienzo a tejer un punto alto sobre cada punto, así tejiéndolo recto. Aquí si se lo están midiendo es hasta llegar al hombro. Bien. Y bien chicos, aquí yo ya estoy llegando al final, lo que será mi última vuelta. Entonces fíjense, esto se ve así. Comenzamos acá, tejimos recto hasta acá, hicimos disminuciones y acá recto hasta acá. ¿Sí? Entonces para que tengan una referencia. Y bien chicos, entonces para que tengan una referencia, bueno, esto en realidad va así,
porque así es el derecho, ¿sí? Entonces acá esto se ve de esta manera. Tengo un total desde acá, desde donde comencé la primera vuelta de puntos altos hasta acá de 33 vueltas. Hice 15 vueltas tejiendo recto, 14 vueltas con disminución y 4 vueltas acá recto también. Y esto me da un largo total. Recuerden que yo estoy haciendo una talla L. Aquí cuando se lo midan ya le tienen que llegar hasta el hombro. Y esto en mi caso mide 53 centímetros. Sí, lo que está súper bien para el largo que yo lo deseo. Entonces, aquí ya podemos cortar la hebra. Entonces, para cortar esta hebra hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos esta cadena, la ajustamos. Ahora vamos a tejer la otra parte exactamente igual, con la misma cantidad de cadenas de inicio, la misma cantidad de vueltas de resorte. Hacemos aquí la vuelta de puntos bajos y vamos a tejer hasta que lleguemos a acá. Cuando vayamos a comenzar la vuelta de disminuciones, nos vemos de nuevo porque en la segunda parte la vuelta de disminuciones no comienzan de la misma manera. Bien, entonces seguimos repitiendo y nos vemos acá. Y recordaban que en la primera parte hacíamos la disminución acá de una vez, ¿sí? Cuando comenzábamos, en mi caso, la vuelta 16. Pero no vamos a hacer la disminución acá porque si hacemos la disminución acá nos van a quedar dos partes exactamente iguales y eso no es lo que queremos. La única diferencia es que aquí vamos a tejer los puntos altos como los venimos tejiendo y ahora la disminución la vamos a hacer de este lado. ¿Sí? Entonces voy a colocar aquí un marcador. Este, como les dije, es para señalarme la última vuelta de esta parte que no tiene disminuciones. Entonces, comienzo a tejer acá exactamente igual como vengo haciendo. Y bien, chicos, cuando lleguemos acá al final, fíjense, me quedan los últimos dos puntos y las dos cadenitas. Recuerden que en esta vuelta en la que no se hacen disminuciones, las dos cadenas no las contamos como puntos. Sí, entonces comenzamos a hacer la disminución en estos dos últimos puntitos. Comenzamos la disminución, finalizamos la disminución en el punto siguiente. Y de esta manera, fíjense, de ahora en adelante, en todas las vueltas, la disminución la vamos a hacer de este lado. Va a comenzar la disminución acá y de esta manera, teniendo los dos por el derecho, aquí se me va a crear una especie de V. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir repitiendo en esta parte exactamente lo mismo que hicimos en la parte de acá, con la misma cantidad de puntos en disminución, la misma cantidad de vueltas y todo. ¿Sí? Cuando finalicemos todo, contamos los puntos en la parte de acá, que tienen que ser los mismos que nos queden en la parte de acá. Y bien, chicos, una vez que tengamos ambos lados listos, se deben de ver de esta manera. Fíjense, aquí ya están hacia el frente, o sea, hacia el derecho. Como les comenté, aquí nos quedó la pequeña V. Entonces, teniendo la parte de enfrente, vamos ahora a comenzar con la parte de la espalda. Y para la parte de la espalda, el comienzo es exactamente igual. Fíjense, con un resorte. En mi caso es de 58 centímetros. Entonces, fíjense, para medirlo yo tengo que llegar hasta acá, hasta 58 centímetros. Lo medimos exactamente igual, sobreponiéndolo sin estirarlo ni nada. Fíjense, aquí tengo 58 centímetros. Entonces, para que tengan una referencia, para estos 58 centímetros yo acabo de realizar 78 vueltas. ¿Sí? 78 vueltas con puntos bajos. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a tejer los puntos bajos. ¿Sí? Entonces hacemos la primera vuelta de puntos bajos, hacemos una cadenita y comenzamos acá, donde está el primer punto. Allí lo atravesamos y ahora, al igual que en la parte de enfrente, voy a colocar aquí un marcador simplemente para indicarme de que este va a ser el derecho. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a seguir tejiendo los puntos bajos por la parte de acá y luego comenzamos a tejer las vueltas con puntos altos. ¿Sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá. Fíjense, finalizamos la vuelta de puntos bajos. Comenzamos a tejer la vuelta con puntos altos exactamente igual a como hicimos esta parte de enfrente. Entonces, por ejemplo, aquí en el frente, desde acá hasta acá, yo tengo 33 vueltas con puntos altos. ¿Sí? Entonces, en la parte de la espalda vamos a hacer menos 2 vueltas. O sea que yo voy a tejer
vueltas. Esto va a quedar completamente recto hasta tener únicamente 31 vueltas. Y bien chicos, una vez que tengamos la espalda prácticamente lista, fíjense, lo único que hice fue repetir así en línea recta, haciendo 2 vueltas menos de las que hice en la parte del frente. Sí, acá yo había hecho 33 vueltas, entonces acá en la espalda hice 31. Ahora aquí en la parte del frente ustedes tienen que contar con cuántos puntos finalizaron acá. ¿Sí? En mi caso fueron 25 puntos. ¿Sí? Entonces acá, sin cortar la hebra ni nada, hacemos las 2 cadenitas, giramos y vamos a tejer la penúltima vuelta, pero con los 25 puntos que nos dio en la parte de enfrente. ¿Sí? Solo vamos a tejer, en mi caso, 25 puntos hacia acá y 25 puntos altos. ¿Sí? Entonces, antes de hacer la última vuelta, fíjense, aquí ya tengo los 25 puntos altos. Esto es para que me coincida con la parte del frente, ¿sí? Y en la parte de acá lo que estamos haciendo es dejando un pequeño espacio para el cuello, ¿sí? Entonces, antes de hacer la siguiente vuelta, como de este lado tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y para nosotros mantener la continuidad del tejido, ¿sí? Recuerden que tejemos vueltas de ida y vueltas de regreso, necesitamos mantener la continuidad. Entonces, antes de hacer acá la última vuelta, vamos a contar los mismos 25 puntos hacia acá. ¿Sí? Entonces tengo, ¿sí? Aquí voy a colocar un marcador en el punto número 25, porque cuando haga este lado, para yo mantener la continuidad del tejido, voy a comenzar de acá hacia acá. ¿Sí? Si yo comienzo de acá hacia acá, pierdo, por decir, las vueltas de ida y de vuelta, entonces esto no se me va a ver de forma prolija. Ahora acá hacemos la segunda vuelta y de esta forma completamos la última vuelta. En mi caso sería la vuelta número 33 con puntos altos. Hacemos igual que siempre, 2 cadenitas, giramos. Recordamos que estas 2 cadenitas no nos están contando como punto y comenzamos a tejer los 25 puntos altos. Recuerden que solo en mi caso son 25, para ustedes pueden ser más o menos. Ahora ya podemos cortar esta hebra, entonces para cortarla hacemos una cadenita, pero para cortarla aquí sí vamos a sacar un poquito larga, porque de una vez con esta hebra vamos a hacer la unión con la parte de enfrente. Sí, entonces lo que hacemos es que vamos a sacar bastante larga, dejamos hebra suficiente, fíjense, cortamos, esto lo ajustamos y ahora vamos a repetir lo mismo en el otro lado. Entonces estoy acá, comenzamos donde está el marcador, entonces como siempre que comenzamos hacemos el nudo deslizado, buscamos acá y donde está el marcador lo retiramos. Pasamos la aguja, pasamos el nudo, ajustamos, tejemos 2 cadenitas que no nos van a contar como punto, ¿sí? Verificamos, fíjense, aquí estoy en el derecho, aquí yo estoy en el derecho. Si ustedes están igual que yo, asegúrense de que este nudito les quede hacia atrás, ¿sí? Si ustedes aquí están por el revés, pues este nudito lo sacan hacia el frente, ¿sí? Porque la idea es que, fíjense, el nudo quede en la parte del revés. Bien, entonces aquí ya tenemos las 2 cadenitas que no nos están contando como punto. Tejemos allí el punto alto y comenzamos a tejer los 25 puntos altos hasta acá y hacemos las 2 vueltas exactamente igual a lo que acabamos de hacer acá. Y bien chicos, de esta forma entonces se ve la parte de la espalda. Como les dije, acá nos queda un pequeño espacio para el cuello. Sí, entonces aquí ya hicimos 3 de las 5 partes que vamos a hacer para completar este cardigan. Entonces, para que tengan una referencia, fíjense, esto iría así. Sí, entonces ya teniendo esto listo, vamos a hacer ahora la parte de las mangas. Sí, vamos a hacer todas las piezas por separado. Y bien chicos, fíjense, lo que es la parte de las mangas la vamos a comenzar exactamente igual con el resorte. Aquí yo ya lo tengo listo, entonces para que ustedes sepan hasta dónde van a tejer, si lo están haciendo para ustedes mismos, fíjense, lo que van a hacer es que vamos a tomar medida de nuestra muñeca, la medimos así, fíjense, en mi caso, mi muñeca son 16.5 centímetros, sí, pero por supuesto, la manga no la vamos a comenzar acá en el puño así tan apretado, yo quiero que quede un poquito más suelto,
Entonces yo le voy a agregar 10 centímetros. Voy a tejer hasta 26.5 centímetros de modo que la manga me quede aquí bien sueltecita. ¿Sí? Igualmente acá en pantalla les dejo una imagen con la medida de la muñeca para cada una de las tallas. Entonces yo le voy a agregar 10 centímetros. ¿Sí? Entonces acá ustedes deciden si la quieren así de sueltecita o si la quieren por el contrario más ajustada. Yo, como les dije, quiero que me quede más o menos hasta acá. Y quiero que me quede así bien suelto. Entonces acá, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 35 vueltas y estas 35 vueltas miden mis 26.5 centímetros. ¿Sí? Entonces esta manga la vamos a hacer abierta. Ya cuando la cosamos, fíjense, esto me va a quedar acá así bien sueltecito. Vamos a tejer una cadenita y vamos a tejer en la parte de acá exactamente igual como hemos venido haciendo, ¿sí? Solo que en la parte de acá tenemos que hacer unos aumentos porque, por ejemplo, quienes somos talla L y XL, es muy probable que pues nuestro brazo es un poquito más grueso en la parte superior, ¿sí? Entonces tenemos que aumentar para como tal pues dar esa amplitud que necesitamos. Entonces comenzamos de una vez acá haciendo un aumento. Aquí donde está este primer puntito, todas las tallas aquí vamos a hacer un aumento, ¿sí? Entonces aquí en donde está este primer puntito, atravesamos la aguja y tejemos 1 y 2 puntos bajos, ¿sí? Recuerden que un aumento son 2 o más puntos dentro de un mismo agujerito. Ahora, los que somos talla L y XL vamos a tejer 3 puntos normales, ¿sí? Eso quiere decir que hacemos 1, 2, 3 puntos normales y volvemos y tejemos otro aumento, ¿sí? O sea que acá donde me corresponde vamos a tejer 1 y 2 puntos bajos, ¿sí? L y XL hacemos esto, ¿sí? Los que son talla S van a tejer 6 puntos normales, volvemos y repetimos. En nuestro caso talla L y XL tejemos 3 puntos normales, hacemos 1, 2, 3 puntos normales. Ahora tejemos un aumento, 1 y 2, ¿sí? Fíjense, de esta forma me va a ir quedando. Entonces seguimos repitiendo, tejiendo aumentos cada 3 o cada 6 puntos según sea el caso, hasta llegar acá al final. Fíjense, me falta por tejer el último puntito, ¿sí? Antes de tejer el último punto vamos a contar estos puntos, vamos a contar cuántos puntos tenemos porque necesitamos finalizar acá con una cantidad de puntos impar. Sí, entonces yo los acabo de contar, tengo 41 puntos, ¿sí? Entonces acá en el último agujerito disponible, si hago un solo punto, viene siendo el punto número 42, pero como necesitamos puntos impares, hago allí sin problemas un aumento y de esta forma completo 43 puntos bajos. Sí, no se asusten si esto les queda así, es normal por los aumentos que hicimos. Entonces, como yo tengo 43 puntos bajos, vamos a determinar el centro. El punto número 22 viene siendo el centro. ¿Sí? De esta forma, fíjense, tengo un punto identificado, tengo 21 puntos hacia acá, 21 puntos hacia acá, serían 42. Y el del centro vienen siendo los 43 puntos bajos. Bien, entonces, de aquí en adelante comenzamos a tejer nuestra manga, vamos a darle acá un poquito de amplitud, comenzamos acá tejiendo 2 cadenitas, giramos, bueno, acá antes de girar vamos a identificar el derecho de nuestra manga, entonces ahora sí giramos y comenzamos acá tejiendo un aumento, ¿sí? Entonces hacemos el punto normal, recuerden que las 2 cadenitas no las estamos contando como punto. Eso quiere decir que en el punto siguiente vamos a tejer un aumento y vienen siendo 1
y 2 puntos altos dentro del mismo agujerito, ¿sí? Aquí pareciera que tuviéramos 2 aumentos, pero no. Recuerden que estas 2 cadenitas simplemente no está contando como punto. Entonces tenemos un punto y un aumento. Seguimos tejiendo puntos altos de manera normal hasta acá, cuando me falte un puntito por llegar a la puntada central. Bien. Y 18, sí, entonces si quieren tener una referencia, yo acá después del aumento acabo de realizar 18 puntos altos normales. Entonces fíjense, aquí me falta un puntito para el centro, entonces retiro el marcador del centro. Como acá en la manga vamos a hacer un detalle y vamos a hacer entonces una trenza puff, y esta se hace con 2 puntos puff seguidos. Entonces acá enlazamos. Saltamos un puntito, recuerden que saltábamos un puntito para llegar al centro, y aquí en el centro traemos hebra, ¿sí? Fíjense, traemos hebra una vez, enlazamos, traemos hebra 2 veces, enlazamos y traemos hebra 3 veces. Esto me tiene que quedar así. Por si quieren saber, acá sobre la aguja tenemos 7 hebras. ¿Sí? Entonces enlazamos, atravesamos todas las hebras y hacemos una cadenita para sujetar. Ya tenemos el primer punto puff, ¿sí? Para completar la trenza puff, entonces enlazamos nuevamente y repetimos allí mismo, dentro de ese mismo puntito. Traemos hebra una vez, enlazamos, traemos hebra la segunda vez, enlazamos y traemos hebra una tercera vez. Fíjense, esto me queda así. Tengo 7 hebras sobre la aguja. Aquí cuando voy a atravesarlas todas, fíjense, enlazo y el ganchito no lo pongo hacia enfrente, sino lo pongo hacia abajo para que sea más fácil de deslizar. Entonces aquí enlazado, atravieso todas las hebras y hago una cadenita para sujetar. De esta manera completo mis 2 puntos puff. Adelante, cuando sigamos dando vueltas, esto nos va a dar la forma de trenza puff, ¿sí? Ahora seguimos repitiendo hacia acá. Entonces, enlazamos, aquí tenemos que saltar un puntito y tejemos puntos altos, ¿sí? De forma normal, ¿sí? Entonces, si acá comenzamos con un punto alto, un aumento y luego 18 puntos altos, aquí finalizamos igual. Entonces hacemos 18 puntos altos, 18, en mi caso son 18 puntos altos. Ahora acá tejemos el aumento, ¿sí? Entonces aquí en este puntito tejemos 1 y 2 puntos altos correspondientes al aumento y finalizamos acá con un punto alto normal. Enlazamos y aquí hacemos un último punto alto. ¿Sí? Fíjense, de esta forma se ve nuestra primera vuelta. Ella se va a ir ampliando acá. Entonces hacemos la segunda vuelta y lo que vamos a hacer es repetir. Entonces tejemos las 2 cadenitas, giramos, recordamos que estas 2 cadenitas no están contando como puntos. Enlazamos, tejemos el primer punto allí en la base de las cadenas. Esta segunda vuelta también va a tener aumento acá y aumento acá. Entonces ya tenemos el primer punto, hacemos el aumento en el puntito siguiente y ahora simplemente vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que tenemos acá, ¿sí? Aquí ya se me aumentó un puntito. Entonces fíjense, quedó acá y acá siempre sobre los puntos puff vamos a repetir puntos puff para crear la trenza. Entonces luego de acá de este último punto, aquí sí no vamos a saltar puntos ni nada, enlazamos y aquí en el centro de estos puntos puff, fíjense aquí en el centro, volvemos y repetimos. Traemos hebra una vez, enlazamos 2 veces, enlazamos 3 veces. Tenemos todos los aros, fíjense, los tiramos hacia abajo, enlazamos, ponemos el ganchito hacia abajo, pasamos por todas las hebras, hacemos una cadenita para sujetar. Volvemos y repetimos, enlazamos 1, enlazamos 2, enlazamos 3. Todas las hebras enlazamos,
atravesamos todo y hacemos una cadenita para sujetar. ¿Sí? Fíjense, como les dije, a medida que vayamos tejiendo vueltas, pues este detalle se va a notar más. Y ahora simplemente comenzamos a tejer puntos altos sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Fíjense, el primer punto alto está acá, luego acá me va a corresponder hacer el aumento y aquí finalizo con un punto alto solito. ¿Sí? Siempre hacemos el aumento en el penúltimo punto. Bien, entonces seguimos repitiendo. Sí, entonces acá llego al penúltimo punto. En el penúltimo punto hacemos el aumento 1 y 2. Y acá en el último punto tejemos un punto alto solito. ¿Sí? Recuerden que aquí las dos cadenitas no las estamos contando como punto. Fíjense, de esta forma se ve la segunda vuelta. ¿Sí? Seguimos repitiendo exactamente igual con aumento en ambos extremos. Las dos cadenas no cuentan como punto. Comenzamos tejiendo allí un punto alto. En el siguiente punto el aumento. Y sigo repitiendo puntos altos. Aquí ya se me debió haber aumentado un punto más. Hago la trenza y finalizo acá de la misma forma en la que comencé. ¿Sí? Vamos a finalizar esta tercera vuelta y tomamos la medida porque talla S y probablemente talla M también solo van a ser 3 vueltas con aumento. ¿Sí? Los que somos talla L y XL vamos a necesitar un poquito más de vueltas. Y bien chicos, fíjense, aquí acabé de terminar la tercera vuelta exactamente igual. Miren cómo va quedando el detalle acá en el centro. Entonces, para que tengan una referencia acá hasta esta tercera vuelta, esto mide, lo ponemos así, esto mide desde acá hasta acá, mide 35 centímetros. ¿Sí? Lo que está súper bien para una manga que es talla S. Igualmente, acá en pantalla les dejo una imagen de a qué medida debería llegar aproximadamente cada una de las tallas. ¿Sí? Entonces, los que son talla S, con esta medida es más que suficiente. Si ustedes la desean un poquito ancha o si quieren medirse, fíjense, lo que tienen que hacer es cerrar acá porque así va a ir la manga. Pasan el brazo a ver si les pasa completo. ¿Sí? Si ustedes ven que no les pasa completo, si les queda algo así, fíjense, si yo lo dejara aquí, para mí que soy una talla L, aquí significa que me va a quedar demasiado apretado. Sí, entonces, si están tejiendo para ustedes mismas, yo les recomiendo que se vayan probando a ver qué tanta soltura desean en la manga. Sí, entonces, si ustedes acá están ya conformes con el largo que tienen, a partir de la cuarta vuelta no es necesario que hagan aumentos, sino que simplemente comienzan a tejer recto. ¿Sí? Van a tejer recto hasta que lleguen acá, al antebrazo, antes del codo. Tómense la medida, los que somos talla M, talla L y XL, pues seguimos tejiendo hasta alcanzar la medida que necesitamos. Y bien chicos, fíjense, aquí lo que hice fue repetir aumentos hasta lograr la medida necesaria. En mi caso, para la talla L son 43 centímetros. Entonces, para que tengan una referencia, yo tengo en aumentos, acá en aumentos con puntos altos, tengo 6 vueltas. Voy a colocar acá un marcador en el último punto, simplemente para identificar que aquí finalizó mi vuelta de aumentos. ¿Sí? Recuerden que a mí me gusta ir identificando todo porque cuando hacemos la otra parte, pues para mí es mucho más fácil contar la cantidad de puntos, la cantidad de vueltas y todo. Entonces, aquí a partir de la siguiente vuelta, entonces antes de continuar, aquí hacemos igual si ustedes quieren. Fíjense, lo que van a hacer es cerrarlo porque como esto va a ir así y lo pasan por acá. ¿Sí? Fíjense. Aquí me queda lo suficientemente amplio. Les enseño bien. Me queda lo suficientemente amplio. Voy a seguir tejiendo recto, sin aumentos ni nada, hasta llegar hasta acá. ¿Sí? Luego hacemos unos aumentos chiquititos. Esto van a ser unas 2-3 vueltas de aumento y seguimos tejiendo. ¿Sí? Entonces continuamos tejiendo. Ahora sin aumentos. Entonces tejemos 2 cadenitas, giramos. Como estas 2 cadenas pues no me están contando como puntos, dejo allí el primer punto alto y comienzo a tejer un punto alto sobre cada punto alto que tenemos en la parte de acá
hasta llegar acá. Fíjense ya cómo se me ve el detalle aquí en el centro. Hacemos la trenza puff y repetimos hacia acá. Y bien chicos, fíjense aquí yo ya adelanté lo suficiente. Como les comenté, lo único que hice fue tejer recto desde acá, desde donde finalizamos los aumentos, hasta acá. ¿Sí? Entonces, para que tengan una referencia, yo tejí así, sin aumentos, 12 vueltas y en total tengo, contando como la primera vuelta, la vuelta de puntos bajos hasta acá, tengo 19 vueltas. ¿Sí? Y esto me da un largo de, desde acá hasta acá, me da un largo de 30 centímetros, lo que está súper bien para una talla L. Talla L y XL podemos manejar entre 30 y 31 centímetros. ¿Sí? Y si lo están haciendo para ustedes mismas, fíjense, hasta este momento aquí tengo el puño y me llega acá, a un par de centímetros antes de donde yo flexiono el codo. ¿Sí? Me llega hasta acá. Entonces, de aquí en adelante, bueno, así como me lo acabo de probar, fíjense, ustedes, la idea es írselo probando. ¿Por qué? Porque a medida que vamos tejiendo, vamos soltando la mano y esto se nos puede ir expandiendo un poquito, ¿sí? Es lo que me sucede a mí, es lo que nos sucede a la mayoría cuando tejemos así, muchas vueltas muy repetitivas. Entonces, fíjense, acá tengo espacio suficiente para yo flexionar el codo. Si lo coloco así, fíjense, tengo espacio suficiente. Entonces lo que voy a hacer es que voy a agregar un aumento más de cada esquina, como para darle un poquito más de espacio, ¿sí? Un poquito más de espacio a la parte superior del brazo. Y como les dije, solo voy a tejer un aumento. Aquí es muy probable que talla S y talla M no tengan que hacer este aumento. Talla L y XL sí, como les digo, para poderle dar un poquito más de amplitud al brazo. Comenzamos acá con el primer punto alto. Hacemos el aumento exactamente igual como hicimos al comienzo de la manga. Y seguimos tejiendo de manera normal. Fíjense el detalle aquí en el centro, tan bonito que está quedando. Hasta llegar aquí al final, hacemos el aumento en el penúltimo punto alto y un punto alto solo en el último punto alto disponible. Y de allí en adelante seguimos tejiendo en línea recta, ¿sí? Sin hacer aumentos de ningún tipo. Entonces, yo, para la talla que yo estoy realizando, yo necesito llegar aproximadamente hasta 58 centímetros. Y bien chicos, una vez que tengamos lista, la manga se ve de esta manera. Fíjense, aquí se ve el comienzo y acá. Después de la vuelta del aumento que hice acá, yo hice 15 vueltas y en total, contando la primera vuelta como la de los puntos bajos, tengo un total de 35 vueltas, ¿sí? Y esto me da un largo de mangas. Yo la iba a hacer de 58 centímetros, pero me la probé y me queda un poquito larga, entonces tuve que reducirle 2 centímetros más. Esto me da un largo midiendo desde acá. Fíjense, tengo un largo de mangas de 56 centímetros. Sí, por eso siempre yo les digo que es mejor irse probando a medida que vamos tejiendo. Bien, entonces ya tenemos 4 de las 5 piezas para este cardigan. Vamos a realizar la otra manga exactamente igual. Acá para cortar la hebra la vamos a dejar también bastante larga, porque con esta hebra de una vez vamos a aprovechar de hacer la costura al cardigan, ¿sí? Entonces acá hacemos una cadenita. Sacamos bastante larga esta hebra. Y bien chicos, una vez que tengamos las 2 mangas listas, ya tenemos las 5 piezas para poder armar nuestro cardigan, ¿sí? Tenemos las 2 del frente, la de la espalda y las 2 mangas. Sí, discúlpenme que acá me tocó colocarlo en el piso, pues es porque quería enseñarles bien cómo se ven las 5 piezas abiertas. Entonces, aquí ya estamos listos para poder hacer la costura. Vamos a coser prácticamente todo el cardigan y de último vamos a hacer el detalle, que va a ser el borde. Acá en todo el frente colocamos los botones, dejamos el espacio para los ojales, ¿sí? Pero eso es lo último que vamos a hacer. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer las costuras y vamos a comenzar. Fíjense, vamos a hacer las costuras de acá. Estas 2 costuritas de acá vamos a unir la parte de enfrente con la parte de la espalda. Luego vamos a unir las mangas y quiero que se den cuenta que el detalle central de las mangas va a coincidir con la costura que hagamos acá. Sí, así lo vamos a posicionar. Luego de que hagamos estas 2 costuras, vamos a coser aquí las mangas así, como les estoy enseñando, y luego lo cerramos y cosemos esta parte y de esta forma cerramos nuestro cardigan, ¿sí? Y bien chicos, entonces para hacer esta costura, fíjense, aquí ya hice la primera, fíjense cómo queda la unión,
Entonces, para posicionar esta parte, recuerden que estamos poniéndolo desde el derecho. Sí, aquí tengo esto desde el derecho, fíjense. Esto desde el derecho. Bueno, estos marcadores ya los podemos quitar, los tengo aquí, no sé por qué. Lo posicionamos acá, fíjense, esta es la espalda. Vamos a acercarlo acá. Entonces, fíjense, recuerdan que en la espalda habíamos dejado una hebra bastante larga. Entonces vamos a enhebrar la agujita lanera. Aquí estamos, esta es la parte de enfrente, esta es la de la espalda. Y fíjense, en la parte de arriba de los puntos se nos hacen como unas cadenitas, ¿sí? Entonces vamos a usar es la cadenita que está aquí arriba. O sea, la cadenita que está hacia acá. Y de la espalda la cadenita que está hacia acá, hacia afuera, las que están hacia afuera. Entonces, como tengo la hebra aquí atrás, traigo esa parte, fíjense, y busco el primer punto. Mi primer puntito está aquí, atravieso la aguja, fíjense, en la cadenita hacia afuera. Paso la hebra y voy a comenzar a unir. Entonces, voy a coser así, de acá hacia acá, de acá hacia acá. Sí, entonces, como ya saqué la hebra aquí, la paso por acá. Fíjense, de afuera hacia el centro. Salgo por el centro de la hebra. Y aquí voy a pasar por la hebra de afuera del segundo punto, ¿sí? Porque el primer punto ya lo hicimos. El primer punto es el que está aquí. Fíjense, del segundo punto atravieso desde el centro y salgo por acá. Paso la hebra y vamos a ir ajustando. Entonces repetimos, estamos acá, desde afuera hacia el centro, vemos acá la cadenita y aquí desde el centro hacia afuera. Es súper sencillo una vez que identificamos las puntadas, ¿sí? Las repito nuevamente, desde afuera, fíjense, cuando la hebra está aquí, empiezo en el punto siguiente. Desde afuera, salgo por el centro. Y en la parte de la espalda, desde el centro, salgo por la hebra que está aquí hacia afuera, ¿sí? Valga la redundancia. Y aquí ya estoy llegando al final. Fíjense, hacemos las últimas puntadas. El último puntito. Y dejamos la hebra hacia atrás, fíjense. Esto me quedó así. A mí me gusta mucho utilizar esta costura porque si la hacemos con el crochet o si tomamos las dos hebras de una vez queda como muy marcada, como muy dura esa costura, ¿sí? Mientras que si la hacemos así, me parece que se ve como más bonita. Bien, entonces, una vez de que ya estamos aquí a un lado, fíjense, esta hebra que tengo acá fue con la que terminé la parte de enfrente. Entonces, como aquí estas dos hebras se tocan, aquí puedo aprovechar de una vez, ajustamos esta y podemos aprovechar de una vez de hacer un nudito, ¿sí? Le hacemos acá un pequeño nudo con las dos hebras. Simplemente lo hacemos así porque estas dos hebras se están tocando. Y fíjense, así nos quedó el frente, pero esta costura, a ver, si ustedes desean la pueden reforzar, no es necesaria, pero se puede hacer. A mí me gusta reforzarla. ¿Por qué? Porque estas son piezas muy grandes y al final son como muy pesadas y no queremos que con el tiempo esto se nos vaya a abrir, ¿sí? Entonces para reforzarlas, fíjense, mantengo la hebra enhebrada y le vamos a dar vuelta, lo vamos a pasar por el revés. Y fíjense, así se ve la costura por el revés. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, solo que por el revés. Entonces, aquí estoy. Comienzo a pasar la hebra. Aquí está más fácil porque fíjense, las dos hebras se ven acá, ¿sí? Y de esta manera lo reforzamos por ambos lados. Y bien, chicos, fíjense, aquí ya estoy en el final de la parte del revés. Hago la última puntada y aquí antes de cerrar este arito vamos a rematar, ¿sí? Entonces pasamos por allí la aguja, fíjense, antes de cerrar el aro pasamos por allí la aguja, ajustamos y fíjense, de esta manera la costura me queda bien apretadita. Este es el revés
por el derecho, fíjense cómo queda. Así nos aseguramos de que esto, por cientos de veces que la lavemos, se nos va a dañar por cualquier cosa, menos por la costura. Bien, entonces, una vez de que estamos aquí atrás, que ya le hicimos un pequeño nudo, vamos a aprovechar de ocultar esta y todas las hebras que tengamos por allí. Entonces las ocultamos en un par de puntos. A mí me gusta devolverme así por la misma costura. Y acá ya tenemos la primera parte lista. Fíjense, ya unimos 3 piezas. Ahora vamos a unir las mangas exactamente igual, de la misma forma. Entonces, manteniéndolo desde el derecho, tenemos acá la manga, que también la tenemos desde el derecho. Entonces, posicionamos primero el centro, ¿sí? Entonces, buscamos un marcador. Tomamos acá, fíjense, la puntada central, y esta puntada central debe coincidir con la costura que acabamos de realizar. Esto debe coincidir acá, colocamos un marcador acá en el final y posicionamos ahora este lado. Posiciona hacia acá porque fíjense, cuando terminamos la manga también dejamos una hebra bastante larga. Esa es para hacer esta costura, ¿sí? Entonces me posiciono hacia acá porque tengo la hebra aquí. Enhebro mi agujita lanera, vamos a poner así. Fíjense cómo se ven aquí los costados de los puntos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a pasar la aguja por la hebra que esté hacia acá, ¿sí? Siempre vamos a tener como una hebrita hacia adentro y una hebrita hacia afuera. Siempre vamos a tomar entonces la de afuera. Aquí tomo esta hebra, la atravieso también por la mitad y comienzo a coser. Ajusto, fíjense, me tomo la hebra acá, paso aquí por el puntito siguiente, voy ajustando, tomo la hebra de afuera, aquí la que está más hacia afuera del punto, seguimos cosiendo hasta llegar a la otra punta. Y bien, chicos, una vez que tengamos nuestras 5 piezas ya unidas, fíjense, aquí está la costura y las costuras de las mangas. Ahora lo que nos queda es cerrar el cardigan, ¿sí? Entonces, teniéndolo desde el derecho, lo tomamos acá en la unión, lo ponemos así y ahora lo que nos queda es coser desde acá hasta llegar allá y cerrar completamente esta parte, ¿sí? Entonces, comenzamos aquí abajo. Entonces vamos a tomar nuestra agujita lanera y un pedacito bastante largo de lana, porque es bastante lo que vamos a coser, ¿sí? Entonces, en un extremo vamos a tener nuestra hebra aquí enhebrada y en el otro extremo vamos a hacer un nudo deslizado, ¿sí? Entonces nos posicionamos acá, vamos a comenzar a coser desde acá abajo, fíjense, y vamos a repetir exactamente la misma costura que acabamos de hacer. Entonces, esta hebra que tenemos acá la ocultamos, tomamos nuestra agujita, en esta parte, puede ser la de la espalda o la del frente, en cualquiera de las dos, pasamos la aguja así, completa. Vamos a pasar la hebra. Esto es simplemente para asegurar el comienzo. Porque aquí, fíjense, aquí tenemos el nudo deslizado. Entonces, pasamos la aguja por allí. Pasamos toda la hebra. Y fíjense, aquí cuando lleguemos al nudo deslizado, lo que hacemos es tirar bien. Ajustamos. Y ya podemos comenzar a coser. Entonces estoy acá, paso para acá, hago exactamente igual a lo que hicimos hace un momento tomando la hebra de afuera. Y bien, chicos, entonces una vez que tengamos ya todas las costuras listas, fíjense aquí en los costados, en la manga, ya todo está listo, vamos a hacer el acabado en la parte frontal de nuestro cardigan, ¿sí? Entonces comenzamos acá. Entonces, en toda la parte frontal vamos a hacer el mismo acabado que hicimos acá, ¿sí? Vamos a hacer este resorte de acá. Pero antes de hacerlo tenemos que dar una primera vuelta únicamente con puntos bajos. Bien, entonces comenzamos acá, traemos nuestra hebra. Como siempre que comenzamos, hacemos el nudo deslizado. Voy a colocarlo así para que puedan ver bien. Entonces, aquí buscamos el primer puntito que tenemos disponible. Pasamos la aguja
Atravesamos el nudo, ajustamos y aquí vamos a tejer una cadenita y vamos a comenzar a tejer los puntos bajos. Sí, entonces esta primera cadenita no la vamos a contar como punto. Comenzamos allí mismo, tejemos el primer punto bajo, un punto bajo sobre cada punto bajo que tenemos en la parte de acá. Esta colita de hebra vamos a aprovechar de irla ocultando. Y bien, una vez que finalizamos acá, fíjense, en la parte de acá no tenemos un punto específico sobre el cual tejer porque aquí todos los puntos altos están de costado, ¿sí? Entonces, comenzamos a tejer, es como que vamos a tejer un punto bajo en cada agujerito que se nos va presentando, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos lo que era la primera vuelta del punto bajo, entonces aquí, ¿sí? Entonces comenzamos haciendo un punto bajo en cada agujerito, fíjense. Voy a pasar esta hebra para acá. Aquí en los puntos altos no vamos a tomar el punto así completo, sino como que lo vamos a atravesar por la mitad, ¿sí? Hacemos allí el punto bajo. Fíjense, aquí se me está presentando un agujerito. Allí perfectamente puedo hacer un punto bajo. Aquí, fíjense, como que un agujerito. Hacemos allí el punto bajo. Y así vamos repitiendo. Y en cada agujerito que se nos va presentando vamos tejiendo el punto bajo. Y fíjense, así me va a ir quedando esta primera parte, este acabado, porque tenemos que hacer como la base para luego hacer el resorte, ¿sí? Entonces seguimos repitiendo por absolutamente toda la parte de enfrente, fíjense. ¿Sí? Aquí cuando finalicemos cortamos y ocultamos esta hebra porque tenemos que volver a empezar otra vez desde acá, desde el derecho. Bien, entonces seguimos repitiendo. Y bien chicos, una vez que hayamos dado la vuelta con puntos bajos, fíjense, esto se ve así. Ahora, antes de comenzar a hacer el resorte, vamos a determinar más o menos la posición y cuántos botones vamos a utilizar, ¿sí? Los botones van de este lado y los ojales van a ir de este lado, ¿sí? Yo creo que con 4 botones estamos súper bien. Bien, entonces determinamos cuántos puntos bajos hay entre el centro de este botón y el centro de este botón para poder ubicar los ojales acá. Bien, aquí comenzaríamos, fíjense, 1, 2, 3, 4 y en el quinto. Entonces, tomamos este lado para comenzar a contar y contamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto aproximadamente iría el primer ojal. Contamos 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Colocamos el siguiente marcador. Bien, me parece que queda súper bien. Como les digo, aquí puede ser un punto más, un punto menos, pero la idea es que ustedes más o menos posicionen sus botones. Bien, entonces comenzamos de acá, del lado de los ojales. Y bien chicos, entonces para comenzar a hacer el resorte en la parte de acá, tomamos hebra. Como siempre que comenzamos, hacemos el nudo deslizado. Esta hebra la dejamos acá un poquito larga para poderla ocultar. Entonces buscamos aquí el último puntito, fíjense. Pasamos la aguja, atravesamos el nudo, ajustamos y el resorte lo vamos a tejer así hacia arriba. Sí, entonces como acá lo hacíamos de 10 puntos bajos, o sea 10 cadenitas, acá lo mantenemos exactamente igual. Entonces comenzamos a tejer las 10 cadenas, 1, 2, 9 y 10 cadenitas para comenzar este resorte. Esto va a ir así hacia arriba. Entonces, una vez que tengamos nuestras 10 cadenitas, al igual que el comienzo del resorte hace un momento, entonces hacemos una cadenita para tomar altura, giramos y comenzamos a tejer en la hebra de atrás de las cadenas, ¿sí? Entonces aquí tengo 1, 10, ¿sí? Fíjense, de esta manera tenemos los 10 puntos para el resorte que va a comenzar hacia acá. Entonces, en la parte de acá, fíjense cómo necesitamos cerrar esta primera vuelta. Aquí, en el primer puntito fue donde sacamos las cadenas, ¿sí? En el segundo punto hacemos punto deslizado
Y de esta manera cerramos la primera vuelta, ¿sí? Ahora hacemos otro punto deslizado para tomar altura. Siempre hacemos un punto deslizado para unirnos, para cerrar la vuelta, y otro punto deslizado para tomar la altura del punto bajo, ¿sí? De esta manera, fíjense, nos queda la primera vuelta. Ahora giramos. Y acá, recuerden que cuando hacíamos el resorte, el primer y el último punto lo hacíamos de forma normal, ¿sí? Aquí vamos a hacer una pequeña variación y la variación va a ser que cuando estemos de este lado, ¿sí? Del lado de acá, vamos a hacer los puntos manteniendo la continuidad del resorte, ¿sí? O sea que no lo vamos a hacer de forma normal, sino en la hebra de afuera. Y cuando estemos aquí, este punto sí lo vamos a hacer de forma normal, ¿sí? O sea que lo vamos a tomar completo. Bien, entonces comenzamos acá, aquí, para que no se confundan, porque estos puntos deslizados pueden confundirnos, contamos acá, fíjense. 1, que viene siendo el último punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Fíjense, los últimos dos son los dos puntos deslizados que hicimos. No vayan a tejer allí los puntos bajos, porque si los tejen allí, entonces hacen un aumento. Aquí es el punto número 10. Tomo la hebra de afuera, ¿sí? Porque estoy haciendo es un resorte. Y comienzo a tejer. Hago el primer punto bajo, 9. Fíjense que lo estoy haciendo en la hebra de afuera. Y el punto número 10 si lo hacemos normal, ¿sí? 10. Hago una cadenita, giro hacia acá y comienzo. Como estoy aquí hacia afuera, comienzo con el punto bajo normal. Hago 1. El resto de los puntos sí los hago en la hebra de afuera para mantener el resorte. Aquí yo les recomiendo que vayan contando los puntos para que no se me vayan a confundir con los puntos deslizados, ¿sí? Llevo 9 y 10. Como estoy de este lado, hago el punto como manteniendo el resorte, o sea que tomo la hebra de afuera. Y 10 puntos bajos, ¿sí? Esta colita la voy a quitar de acá para que no se me confundan. Y fíjense, ya llegamos a esta parte, entonces este es el último punto que está tejido. Hacemos aquí un punto deslizado para cerrar la vuelta. Un segundo punto deslizado. Bueno, en este segundo punto, fíjense dónde va a ir el ojal. Entonces hago allí el segundo punto deslizado para tomar altura. Giro. Esto ya lo puedo quitar porque ya sé que aquí es donde tengo que hacer el ojal, ¿sí? Para hacer el ojal no lo vamos a hacer puntos bajos. Cada vez que nos toque hacer un ojal no vamos a hacer puntos bajos, todos lo vamos a hacer con puntos deslizados para que el ojal me quede bien chiquitito, ¿sí? No me vaya a quedar un agujerito muy grande. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Volvemos y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los cuento así para, fíjense, aquí tengo los dos puntos deslizados, no quiero tejer allí porque si tejo allí hago un aumento. Entonces, comenzamos acá y en lugar de hacer punto bajo, en la hebra de afuera vamos a hacer punto deslizado, ¿sí? Entonces hacemos un punto deslizado, el segundo punto deslizado, el tercero y el cuarto. Solo vamos a hacer 4 puntos deslizados, ¿sí? Para crear el ojal, entonces tejemos 1 y 2 cadenitas, saltamos 1, 2 puntos, comenzamos en el tercero, hacemos punto deslizado, 1, el segundo punto deslizado, el tercer punto deslizado, pero como estoy acá, el último punto lo hago normal, punto deslizado también, pero acá, tomándolo completo, y 4, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo?
4 puntos, un ojal y 4 puntos. Fíjense, les enseño desde el derecho. Así me queda el ojal. ¿Por qué lo hago con punto deslizado? Porque si lo hago con punto bajo, este huequito me va a quedar así. Y no me gusta. Entonces yo prefiero hacerlo así, que disimula un poquito más. Asegúrense que con los 2 puntos es suficiente para pasar el botón. ¿Sí? Fíjense, en mi caso es suficiente los 2 puntitos. Ustedes verifiquen, si tienen un botón más grande, pues van a necesitar un punto más, o si tienen un botón más chiquito, solamente dejan un espacio. Entonces fíjense, ya tenemos la vuelta aquí. Con el ojal, cuando lo pongamos, él se va a ver así. No se va a ver tan amplio. Comenzamos. Una cadena, giramos. Y acá sí hacemos los puntos bajos normal como venimos haciendo. El ojal es únicamente el que lleva punto deslizado. Comenzamos el primer punto bajo de forma normal. Y fíjense, aquí está la hebra hacia afuera. Llevo 1, 2, 5. Fíjense, aquí está. Como es una cadenita lo que hay acá, tomamos la hebra que está hacia arriba. Este viene siendo el quinto. Aquí está el último punto tejido. Para cerrar la vuelta, lo cerramos acá. Hacemos un punto deslizado para cerrar la vuelta. Un segundo punto deslizado para tomar altura. Giramos. Y acá comenzamos a repetir los puntos bajos normal, como veníamos haciendo. Si quieren cuentan así, 1, 2, como 2 cadenitas, y en la tercera es donde comienzan. Hacemos 1, resorte en la parte de acá, me va a quedar así, y aquí se me disimula el espacio del ojal. ¿Sí? Vamos a seguir repitiendo hasta que lleguemos a acá, al siguiente punto donde tenemos que hacer el siguiente ojal. Para tomar altura, y fíjense que el siguiente punto es el que tiene el marcador, ¿sí? Entonces eso quiere decir que voy a completar esta vuelta, pero cuando esté aquí de regreso tengo que hacer el ojal, ¿sí? Entonces aquí, como me falta un punto para donde está el marcador, entonces hago acá de forma normal, y en esta vuelta, cuando me una, es la que tiene que tener el ojal. Bien, entonces, con la vuelta de ojal hacemos únicamente puntos deslizados. Aquí el primero lo hacemos normal. Normal quiero decir tomando las 2 hebras, ¿sí? Hago el primer punto deslizado. Recordamos que son 4 puntos deslizados de un lado y 2 espacios. Llevo 1. El segundo lo hago acá de forma de resorte. Fíjense en la hebra de afuera. Hago el segundo, el tercero y el cuarto punto deslizado. Hago 2 cadenitas de separación, que es mi ojal. Cuento 1, 2, salto estos 2 puntos. En el siguiente hago el primer punto deslizado, el segundo, el tercero y el cuarto. Recordamos que este último puntito de acá, siempre como ese puntito como que queda apretadito, está chiquitito, pero allí está. Hago el cuarto punto deslizado y de esta forma creo el segundo ojal, ¿sí? Fíjense. Ahora me tengo que unir acá, donde está el marcador, es donde está la vuelta del ojal. Entonces, aquí siempre verifiquen, fíjense, el punto tejido, el punto donde me voy a unir, hago punto deslizado, un punto deslizado para cerrar la vuelta, un segundo punto deslizado para tomar altura. Fíjense cómo vamos. Giramos y comenzamos de nuevo, ¿sí? En cada marcador hacemos los ojales y luego de que pasemos este marcador, sí vamos a seguir repitiendo la puntada resorte por absolutamente toda la parte superior. Fíjense, terminamos acá, pasamos por acá, hacemos todo exactamente igual como hemos venido haciendo.
sin hacer ojal ni nada porque no lo necesitamos. Pasamos por acá. Seguimos repitiendo hasta llegar acá. Acá no nos tenemos que preocupar por dejar ningún espacio porque los botones perfectamente los podemos coser sin necesidad de agujeritos ni nada, ¿sí? Entonces en la parte de acá no vamos a dejar agujeros de ningún tipo. Mantenemos el resorte hasta llegar acá al último punto. Y bien chicos, una vez que hayamos finalizado el resorte por toda la parte frontal se ve de esta manera, fíjense. Ya lo único que nos queda es colocar los botones. Y bien chicos, una vez que hayamos posicionado entonces los espacios para los botones, los colocamos. Sí, acá para serles sincera yo no les voy a enseñar cómo colocar los botones porque es algo muy básico que la mayoría sabemos. De todas maneras, aquí en la descripción les voy a dejar un enlace de un video que es exclusivamente sobre cómo colocar botones. Sí, ese video me gusta mucho porque no solamente explica cómo colocar este tipo de botones, sino cualquier otro botón que ustedes se encuentren por allí porque no necesariamente tienen que utilizar uno como este. Y bien chicos, una vez que hayamos colocado los botones, se ven de esta manera. Sí, aquí ya finalizamos nuestro cardigan, ya está listo para usar, pero quiero enseñarles un truco que si no lo conocen lo pueden aplicar y les puede servir de aquí en adelante para prácticamente cualquier pieza que vayan a tejer, ¿sí? Quiero que se den cuenta, fíjense, en la parte de acá, fíjense cómo no se me notan los agujeritos abiertos, ¿sí? No se me ve ningún agujerito abierto en la parte de acá, pero si nos damos cuenta, en la parte de acá, sí, fíjense. Esto es muy común que sucede, no hay ningún problema. Esto tiende a suceder porque aquí estamos tejiendo una vuelta con puntos bajos, ¿sí? Entonces esto hace como que se me aprieta el puntito y me crea como esa pequeña separación, ¿sí? No es muy molesta, no es muy perceptible, pero a mí particularmente no me gusta mucho cómo se ve, ¿sí? Fíjense cómo quedan los agujeritos así marcados. Entonces, para que me queden así como acá, que fíjense que aquí no se nota nada, ¿sí? Entonces, para que nos quede así y se vea más prolijo nuestro trabajo, entonces este truco es bastante sencillito. Tomamos una hebra de lana. Vamos a tomar una hebra más o menos larga porque vamos a unir toda esta parte. En un extremo vamos a enhebrar nuestra aguja lanera, la agujita lanera normal, y en el otro extremo, en la parte de acá, vamos a hacer un nudo deslizado, ¿sí? Pero para hacer el nudo deslizado vamos a dejar una colita más o menos larguita para poderla ocultar. Fíjense, hacemos acá el nudo deslizado. Entonces, buscamos el primer agujerito, lo tenemos acá, le damos vuelta. Voy a pasar la aguja a todas estas. Todo esto lo vamos a hacer desde el revés. Voy a pasar la aguja acá, lo más cerca que pueda del agujerito, ¿sí? Fíjense, del agujerito que quiero cerrar. Entonces paso la hebra, paso toda la hebra y cuando llegue al nudo deslizado, paso por allí la aguja, paso la hebra. Esto lo cerramos, lo ajustamos bien. Esto es para nosotros asegurar este comienzo, ¿sí? Ya con esta colita de hebra que tenemos acá, la ocultamos aquí atrás. Entonces, fíjense, tenemos acá el agujerito, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que tomamos la aguja. Acá, esto es un punto alto, esto es un punto alto, esto funciona con cualquier punto. Como que tomamos el punto desde la mitad y lo pasamos a la mitad del otro punto, ¿sí? Pasamos la aguja y esto lo ajustamos un poquitito y ya. Fíjense, aquí en el frente ya no se nos ve, este es el agujerito, este es el siguiente y fíjense, el que teníamos acá ya ni se nota. Bien, un truco súper sencillo, pero miren, le da una presentación mucho más prolija a nuestro trabajo. Entonces, seguimos repitiendo. Aquí estoy aquí, fíjense, el siguiente agujerito está acá. Entonces, para no estar cortando la hebra, lo que vamos a hacer es que nos vamos a subir, por decirlo de alguna manera, en la parte de atrás de los puntos, ¿sí? Asegurándonos de atravesarlos por la mitad para que no se nos vaya a notar esta hebra aquí en el frente. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir subiendo la hebra
así escondidita entre los puntos. Fíjense, aquí estoy en el siguiente agujerito. Entonces, lo tomamos así desde la mitad, pasamos a la mitad de este punto y ajustamos. Fíjense que ya al ir pasando la hebra, lo que estamos haciendo es uniéndolos, ¿sí? Por eso como que se cierra el agujerito. Fíjense. Y fíjense aquí en el frente cómo no se percibe nada. Bien, entonces seguimos haciendo lo mismo por todo el borde y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, este es un cardigan bastante sencillo, fácil para tejer y como la hebra es bastante gruesa, se nos hace rápido para realizarlo. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!